seguir adelante, Señor. Y gracias, Señor, en esta hermosa hora. Queremos ahora escuchar tu palabra, Señor. Escuchar tu santa palabra, que es vida, Señor. Que es vida para nuestras almas, Señor. Que es vida para nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Y aquí estamos, Señor, para que nos hables en el nombre de Jesús. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es lo que nos llena. Y aunque no merecemos estar aquí, Señor, solamente por tu gracia estamos aquí. Y habla a cada corazón, Señor, habla a cada vida, por favor, que necesitamos de ti, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Nos gozamos en el Señor porque ¿qué podemos hacer alejados de Él? A veces la gente piensa y dice: yo puedo hacer mucho sin Dios, yo puedo vivir sin Dios, yo puedo hacer cosas sin Dios. Y a lo mejor sí los logra hacer, pero su alma, su corazón siempre estará vacía y no tendrá un motivo y un propósito de vivir. Y lo más triste, que si muere sin Dios, ¿a dónde irá su alma? Que si muere sin Dios, hermanos, ¿a dónde irá el cristiano? ¿A dónde iremos? Si morimos sin Dios, sin esperanza. Por eso, sigamos adelante, hermanos, con Dios. Amén. Como dice los cantos que acabamos de cantar, ¿verdad? Cerca de ti siempre quiero estar. Pase lo que pase, vivamos lo que llevamos a nuestro alrededor, quiero estar cerca de ti siempre. ¿Verdad? Y el otro, ¿verdad? Dice: acéptame tal como soy. ¿Acaso Dios nos aceptará si venimos con todo nuestro corazón? Claro que sí. Él nos acepta, hermanos, tal y como estamos. Y nos levanta y nos da fuerza para seguir. Quiero leer con ustedes, hermanos, Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13, el versículo 43, que dice así la palabra del Señor. De esta manera, hermanos, Hechos 13, 43, la palabra del Señor. Hechos 13, 43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia. Amén. Ustedes lean nuevamente el 43, hermanos, por favor. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Hoy quiero hablarles de un tema muy extenso. No pretendo terminarlo hoy, ya que es un tema muy extenso que no solamente en unos minutos como hoy, sino posiblemente en uno o dos domingos. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por cada uno de ustedes que están aquí. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, es parte de lo que les quiero hablar, es parte de lo que deseo en mi corazón que aprendamos, y es acerca de la perseverancia. Acerca de la palabra perseverancia en muchos aspectos en la vida cristiana. Si bien quizás la palabra perseverancia no lo ocupemos mucho en nuestro vocabulario, pero sí estamos teniendo acciones de ellas o de esa palabra llamada perseverancia. Estaba yo meditando
precisamente, primeramente, pues en mi vida misma, hasta dónde he perseverado yo como cristiano, como hijo de Dios. Y hay un mandato, hermanos, de esta palabra, perseverancia. La palabra perseverando, la palabra perseverancia, la palabra perseverar, la palabra persevera, es un mandamiento en la palabra de Dios. Y aquí lo podemos ver en el versículo 43 que estamos leyendo. La última parte dice que el versículo 43 les persuadían, dice, que perseveraran, ¿verdad? Que esta palabra aquí viene. Vamos a la Biblia, por favor. Dice que perseverase en la gracia de Dios. Amén. Quiero primero darles la definición de perseverancia, hermanos. Y hay mucha tela de qué cortar en esta palabra, hermanos, perseverancia. Y no solamente traigo una, sino traigo algunas definiciones. De hecho, la palabra griega, también existe la palabra perseverancia en la palabra griega, que aunque no sabemos griego, como yo lo he dicho, ¿verdad? Siempre es bueno conocer el significado de esta palabra, perseverancia. Y al final quiero preguntar, ¿cuánto hemos perseverado como cristianos hasta el día de hoy? ¿O cuántos estamos perseverando? Primeramente, hermanos, la palabra perseverancia, el verbo perseverar, porque primero está en un verbo. La palabra perseverar, hermanos, es persistir o seguir. Una meta. Alaba al Señor. La palabra, ahora el acto de la perseverancia. Primero estamos viendo el verbo, es persistir, es seguir, una meta. Ahora la palabra perseverancia, hermanos, es el acto de mantenerse constante en algo. Es el acto de mantenerse constante en algo. Es también, hermano, el acto de mantenerse constante e insistir. Es también insistir en algo, en la práctica de algo. Alaba el Señor. Y también la palabra perseverancia habla en el deber del cumplimiento de un compromiso. Es decir, ser perseverantes en un compromiso. Amén, hermanos. Entonces, esta palabra, la palabra griega, la voy a mencionar, pero a lo mejor es difícil para usted, pero es la palabra griega, es la palabra proscautero, así como usted lo escucha, proscautero, la palabra griega. Esta palabra en la Biblia dice que es mantener la constancia o permanecer firme en algo, ya sea un lugar, ya sea una actividad. Alaba el Señor. También se puede traducir esta palabra como aguantar. La palabra perseverancia también se puede traducir como aguantar o persistir en algo. La palabra constancia también es una palabra sinónima a la palabra perseverar. Alaba el Señor. Y esta palabra, hermanos, que nos ocupa, es una palabra que, aunque usted no la menciona mucho en su vocabulario, vuelvo a repetirles, pero ¿la practica o no la practica? ¿La vivimos o no la vivimos? Al final de cuentas, como cristianos, aunque no mencionamos esta palabra, porque usted no se para en la mañana y dice, voy a perseverar hoy, o voy a perseverar en la lectura, en la oración, usted y yo no tenemos esa palabra en sí en nuestro vocabulario, pero sí estamos accionando o no esta palabra. Y esta palabra, aunque no la mencionemos, como cristianos, la debemos de practicar. Y debemos de ser cristianos que estemos perseverando en la gracia de Dios. Quiero darles una definición ahora bíblica
ya extensa acerca de esta palabra. Alabamos al Señor. Entonces, esta definición es un comentario de solamente de la palabra griega, hermanos, que ya yo les comenté, proscauterio, que es la palabra griega, y es lo siguiente: la perseverancia indica constancia y firmeza en nuestras convicciones cristianas. Mantenernos firmes en lo que hemos creído, en la doctrina, en la palabra, en el Señor. No vacilar o ser de doble ánimo ante la adversidad y la tentación que todo creyente deberá enfrentar con el paso del tiempo. Perseverar es la manera de ser y la manera de hacer. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Perseverar es la manera de ser, pero también la manera de hacer. Hacemos lo que somos. Amén. Pues lo que somos no ha sido por nuestra sabiduría, porque lo que somos es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Primero, en nosotros, a través de nosotros, alaba el Señor, y por tanto, lo que hacemos, hermanos, es por lo que somos. Y si Dios ha hecho una obra de rescate en nosotros y nos ha salvado a través de Jesucristo, entonces es Él quien nos ha hecho cristianos. Y como cristianos haremos cosas totalmente contrarias a las que nos inducen y nos tienta el mundo pecaminoso. ¿Estamos aquí, hermanos? Nadie puede perseverar y no sucumbir ante las tentaciones y las pruebas si no hay quien guíe y guarde sus pasos. A eso se le llama a ser preservado por la gracia de Dios. Perseverancia, hermano, es preservación. Somos preservados para perseverar, y perseverar hasta el fin debe de ser el distintivo de un verdadero creyente. Solo los cristianos que perseveran van a llegar a la meta triunfante. Alaba el Señor. Solo los cristianos, hermanos, conscientes de su compromiso con Dios, hermanos, van a perseverar total y completamente. Un cristiano genuino será perseverante, escúcheme bien, aunque esto no le exima de caídas o de faltas a Dios, sino que por la gracia que tiene de Dios se va a levantar, y se va a levantar con el compromiso y la responsabilidad, y se va a esforzar para seguir adelante totalmente por la gracia de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? La perseverancia no nos exenta, hermanos, de faltas. ¿Sí? No nos exenta de fallas ante Dios. Porque mientras estemos en este mundo, estamos luchando, cada uno de nosotros. Pero recuerden, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. No está postrado, no está caído. Está caído el que ya no persevera. Está caído y derrotado el que no quiere perseverar. Pero el que quiere perseverar se levanta. Porque dice su palabra, nosotros estamos de pie. Y ellos flaquean y caen. Cuando dice caen, habla de derrota, pero dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Estamos aquí, hermanos? Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ahora, el texto que acabamos de leer es un texto que nos demanda a perseverar en la gracia de Dios. Alaba el Señor.
La gracia, como todos conocemos, es un favor inmerecido. La palabra gracia es un favor inmerecido, o es un regalo inmerecido de parte de Dios. Alaba al Señor. Y es un acto de parte de Dios donde todos los seres humanos somos los beneficiados, pero más aquellos que han recibido la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando es perdonado por sus pecados, cuando es regenerado, cuando él recibe nuevo nacimiento, alaba al Señor por la fe. La muerte de Jesús, hermanos, en la cruz es la demostración más grande de la extensión de la gracia de Dios hacia nosotros como pecadores. Ahora, la gracia se manifiesta en varios asuntos, hermanos. Mire, por gracia vive el hombre, por gracia tiene alimento, por gracia vive, por gracia tiene muchas cosas, pero solamente por gracia de Jesucristo, o a través de la gracia de Jesucristo mostrada en la cruz del Calvario, el hombre puede llegar al cielo. Usted y yo podemos llegar al cielo. Amén. Y esto es a la gracia de Dios en el cual Pablo y Bernabé se refieren. Nosotros no podemos ser salvos, hermanos, y no podemos recibir la salvación por méritos propios, eso ya lo sabemos. Por eso, Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a buscarnos, alaba al Señor. Y como dice Efesios 2, 8 al 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia. No merecíamos estar en la lista, hermanos, de los hombres y mujeres inscritos en el libro de la vida. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿O por qué estamos, hermanos, perseverando por la gracia? Alaba al Señor. Ahora, la Biblia nos manda a perseverar en la gracia de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que permanezcamos constantes en nuestra nueva vida, en la salvación que nos ha dado, que cuidemos nuestra salvación, que cuidemos el perdón que nos ha dado, hermanos, y que ahora que hemos pasado de muerte a vida, ahora nosotros como cristianos, hermanos, permanezcamos en esa gracia. Alaba el Señor. Vean lo que dice, por favor, 1 Corintios 2:12. Alaba el Señor. Ahora, bajo esta gracia, en nuestras vidas debemos de perseverar, hermanos, en esta gracia que se nos ha depositado. 1 Corintios 2:12. Amén. Alaba el Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 2:12? Alaba el Señor. Dice de esta manera la palabra del Señor. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, lo quiero leer en una versión más actualizada. Ese mismo texto, escúchenme. Ese mismo texto lo quiero leer en esta versión. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Alabamos al Señor. Lo que por su gracia Él nos ha concedido. Nos damos cuenta, hermanos, que si fuimos salvos es por la gracia. Démonos cuenta, hermanos, que es la gracia la que nos ayuda y nos transforma a ser diferentes. Por la gracia de Dios somos diferentes. Por la gracia de Dios somos y hacemos lo que hacemos como hijos de Dios. Alaba al Señor. Por la gracia. Hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido que nuestro nombre esté
en el libro de la vida. Alabe al Señor. Por eso, hermanos, todo lo que venimos a hacer aquí, todo lo que tenemos que hacer allá afuera de las cuatro paredes de nuestra iglesia, todo es por gracia. Alabe al Señor. Por gracia vivimos. Por gracia somos salvos. Por gracia tenemos, hermanos, el sustento. Por gracia, hermanos, tenemos vida. Alabe al Señor. De tal manera, hermanos, que la única manera para que nuestra conducta sea agradable a Dios, para que sigamos adelante, hermano, es solamente por gracia. Por gracia. Hoy se levantó, es por gracia. Hoy vino a la iglesia, a lo mejor no tiene ganas de venir, porque a veces así tenemos ese pensamiento: ¿para qué voy? Pero es por gracia. Y debe de agradecerle a Dios porque está en la iglesia. De veras, hermanos, si alguno de nosotros se siente obligado, ay, que tengo que ir, tengo que estar allá, sino que dicen los hermanos, yo siempre digo, ¿para qué nos preocupamos por los hermanos? ¿Para qué nos preocupamos por el que dirá? No, hay uno mayor. Hay uno mayor, hermanos, que usted y yo tenemos que darle cuentas. Ay, por ahí te da la bebé, por favor. Amén. Tenemos que darle cuentas. Y si estamos aquí, hermanos, es por gracia. ¿Sabe cuánta gente que está en un hospital, por ejemplo, o que está en la cárcel, o que está en un lugar indeseado, quisiera por lo menos estar en un lugar como este? ¿Cuánta gente está teniendo esa lamentación? ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no fui al templo? ¿Por qué no iba a la iglesia? Hermanos, si algo tenemos que agradecerle a Dios, es que por su gracia estamos ocupando un lugar, hermanos, en su casa. Y somos parte de la iglesia. Nadie merece lo que de parte de Dios tiene. Aún, hermanos, cuando servimos en la obra del Señor, cuando damos algo para la obra del Señor, no nos sintamos así como que, bueno, pues yo lo estoy dando porque yo soy, solamente yo estoy dando, o yo estoy dando esto. Pero mire, hay un pasaje que nos abre el entendimiento acerca de este punto, que es la gracia de Dios. Y vea, por favor, 2 Corintios, hermanos. Alaba al Señor. 2 Corintios, capítulo 1 al 12. Capítulo 2 Corintios 1, 12. 2 Corintios 1, 12. Que dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿No? ¿Se da cuenta, hermano? Entendamos entonces que también la gracia nos abre puertas para hacer cosas para el Señor que quizás jamás nos imaginamos hacer. Alaba al Señor. Pero es el favor de Dios, la ayuda de Dios con nosotros. Y a veces usted se ha preguntado, pero ¿cómo le voy a hacer para conseguir esto? ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? O hasta hemos llegado a decir, ¿a qué tengo que conocer o hablar para recibir aquello o para ir allá? Pero la realidad, hermano, es que la respuesta está aquí. Es la gracia de Dios, hermano. Es lo único que necesitamos para lograr, para servir, para hacer lo que estamos haciendo. Alaba al Señor. Y es a Dios a quien debemos de conocer para poder recibir lo que sea. Y usted dirá,
Pero, ¿de dónde saca todo esto? Bueno, vea lo que dice otra cita, hermanos, en 1 Corintios 15:10. En 1 Corintios 15:10. Alaba el Señor. 1 Corintios 15:10. Alaba el Señor. Y dice así la palabra bendita del Señor, 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Amén. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alaba el Señor. Se puede dar cuenta, hermanos, cómo es la gracia de Dios lo que nos permite estar donde estamos y hacer lo que hacemos, para no tener, hermano, un brote de orgullo o de actitud de ego, de decir, estoy aquí porque yo quise, o estoy haciendo esto para que me reconozcan. Miren, hermanos, en la siguiente versión dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió, ¿sí? Toda esa gracia que Dios a usted le ha concedido, ¿para qué es? Para que sea fructífera, para que le sirva, para que camine en su camino. Luego dice, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es la gracia de Dios, hermano, alaba el Señor, en cada uno de nosotros. Es la gracia de Dios que lo sostiene a usted y a mí. Es la gracia de Dios, hermanos. Y sabe, el apóstol Pablo con humildad aceptó, hermano, su llamamiento. Con humildad aceptó, hermano, lo que él era. Y él dijo, lo que estoy haciendo yo en la iglesia, lo que estoy haciendo yo, lo que Dios me ha dado, pues no es para que me gloríe. No es para que yo mire a los demás así menores que yo, sino es por la gracia del Señor. Alaba el Señor. Es lo que yo estoy haciendo. Por eso, hermanos, ya nos tenemos que dar cuenta que debemos de perseverar en la gracia de Dios, como lo dice Hechos 13:43. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser humildes y sobre todo tener una actitud de obediencia y de humildad para agradecerle a Dios por esa gracia en nosotros. Que si Él nos permite tener algo, que si Él nos permite hacer algo, o Él nos permite, hermanos, servirle en algún ministerio, en algún liderazgo, o en algún don, en algún talento, si Él nos permite, hermanos, servirle y aún prepararnos, ¿verdad?, para ser maestro, para ser pastor, para ser, hermanos, o tener un ministerio. Y aún, cuando Él le permita a usted y a mí entrar a su casa, como el día de hoy, siempre debería de agradecerle a Dios, porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Alaba al Señor. Todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros aceptamos esa doctrina, porque es doctrina, la doctrina de la gracia del Señor, entonces tendremos el anhelo y el deseo de seguir perseverando, hermanos, en la gracia de Dios. Alaba el Señor. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, allí en un pasaje que hemos leído mucho en estos tiempos, unos domingos atrás, cuando les hablé del tema sigamos avanzando. El apóstol Pablo dice lo siguiente, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidado ciertamente lo que queda atrás para proseguir hacia adelante, es decir, perseverar. Alaba el Señor. Un cristiano que persevera
es comparado a un árbol. Alaba el Señor. Es comparado a ese árbol que tiene raíces profundas, y como tiene raíces profundas y es sembrado junto a las aguas, junto a corrientes de aguas, eso causa algo bien importante en la vida del que persevera: fruto. Por eso el salmista, en capítulo 1 del Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué más? Ya se quedaron ahí. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí, porque después dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores, ¿verdad?, en el día del juicio, y la cena de los justos, ¿qué? Siempre permanecerá. Pero vean, todo lo que hace el cristiano que persevera, todo lo que hace, primero, tiene raíces en las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Tiene raíces profundas. Tiene, hermano, ese árbol tiene fortaleza, porque crece, y el tallo es, hermanos, un tallo de fortaleza, o el tronco, que así se le llama. Es un árbol que tiene ese tronco fuerte, sus ramas son su firmeza, su fidelidad, y el fruto que ese árbol tiene, hermanos, es hermanos, un sinnúmero de bendiciones que vienen de parte de Dios, porque ese árbol está plantado hermanos, junto a corrientes de aguas, que es el Espíritu Santo guiando y dirigiendo al cristiano. Alaba al Señor. De tal manera, hermanos, que es un cristiano que persevera. Amén. El cristiano que persevera es un cristiano, hermanos, que está en constante cambios para bien. Ya no es el mismo de ayer, ya no es el mismo de hace un año. Es el cristiano que está mejorando en su vida espiritual. El cristiano que está cambiando como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Alaba el Señor. La perseverancia, hermano, es algo que en el mundo casi se desconoce. En la cultura actual, hermano, hay un enfoque de tener las cosas en forma inmediata, a lo rápido. El estilo de vida en el mundo es el estilo de vida al estilo microondas. Alaba el Señor. Ya no hay lugar para desarrollar la perseverancia. Sin embargo, la Biblia enseña que es necesario que el cristiano persevere hasta llegar a la meta final. Alaba el Señor. El Evangelio de San Marcos 13, la última parte dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Estamos aquí porque queremos perseverar en la gracia. Alaba el Señor. Estamos aquí porque somos llamados para perseverar en la gracia de Dios. Dios nos ha dejado, hermanos, su palabra, nos ha dejado la oración para que a través de la oración perseveremos. Nos ha dejado la fe para que perseveremos en la fe. Nos ha dejado el amor para que perseveremos en el amor. Pero también nos ha dejado su palabra para que perseveremos en la obediencia. Alaba el Señor. De tal manera, hermanos, que la perseverancia es la clave en la vida del cristiano. Preguntémonos algo. En la actualidad, hermano y hermana, ¿estoy siendo un cristiano perseverante? De tal manera que me puedo decir que estoy en victoria. Estoy en triunfo. Alaba al Señor. ¿Qué es lo contrario a la perseverancia? ¿Qué es lo
contrario? ¿Qué es? Si no estoy perseverando, o sea, si somos llamados a la perseverancia, pero no lo estoy haciendo, ¿qué sería lo contrario? Alaba al Señor. Sí, es la falta de perseverancia, que sería la acción. Pero ¿qué es lo contrario a la perseverancia? Rendirse. El estancamiento. Alaba al Señor. Entonces, hermanos, la falta de perseverancia es lo que en muchos cristianos en algunas áreas fracasan. La falta de perseverancia es que en algunos cristianos en algunas áreas fracasen, no lleguen al éxito y estén desenfocados o desanimados y ya no se quieren esforzar para seguir en el camino del Señor y que Dios cumpla sus propósitos en ellos. Alaba al Señor. Mire, hermano, hay una clave para la perseverancia. Hay una clave, y aquí quiero terminar porque vuelvo a repetirles, hay mucho que aprender en la palabra, de esta palabra, pero hay una clave, hermanos, para seguir perseverando. Y es la palabra paciencia. En Hebreos 10 está un pasaje que nos habla de esta palabra. Hebreos 10, vamos a Hebreos 10, por favor. Cristo vive. Hoy solamente di unos principios de la palabra perseverancia, pero no nos olvidemos de este mandamiento de la palabra del Señor. Si en realidad queremos que Dios cumpla su voluntad en nosotros, sus propósitos, no dejemos de perseverar. Hebreos 10, el versículo 36. Dice así la palabra del Señor: porque os es necesaria la paciencia. Amén. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, démonos cuenta, hermanos, que una clave importante en la vida del creyente es el tener perseverancia. Alaba el Señor. Quiero darles así un resumen rápido de lo que estaba pasando en esta iglesia a los hebreos, o los hermanos que a esta carta fue dirigida. Esta carta fue dirigida a cristianos que estaban pasando persecuciones, hermanos, y que muchos de ellos estaban en peligro de abandonar su fe en Cristo. Si usted lee todo el libro de a los hebreos, se va a dar cuenta que ahí habla acerca de que muchos cristianos fueron espectáculos en los circos romanos, maltratados. Por eso el escritor a los hebreos tuvo que hablarles de la fe más adelante en el capítulo 11. Y es que el tener fe es esperar también y no desmayar. En el contexto que estamos viendo, la palabra perseverancia es el aguante, hermanos, y la firmeza que el cristiano debe de tener en medio de las pruebas. Los cristianos hebreos querían regresar a su antigua religión, querían regresar a su pasado. Alaba el Señor. Entonces el autor les enseña, les habla, les escribe que es
o era y es necesario perseverar para recibir las bendiciones que Dios ha prometido a todos aquellos que han creído en Él. Por eso les tuvo que hablar de la fe en el capítulo 11, un capítulo completísimo y tan maravilloso acerca de la fe. Y literalmente dice el autor a los hebreos: muchos no recibieron lo prometido. Muchos no recibieron lo prometido. Usted lo puede leer. Alaba al Señor. Aquí en Hebreos 11. Vea, hermanos, por favor, solamente un poquito adelante. Alaba al Señor. El versículo 32. Póngase de pie, por favor. Y por hoy quiero concluir, hermanos, esta disertación. Vea lo que dice Hebreos 11:32. Hablando de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. A otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, y fueron apedreados y aserrados. Hasta aquí voy a leer un paréntesis. ¿Qué profeta fue aserrado? No, Isaías. A Isaías lo mataron, hermanos, así, miren, lo metieron en un tronco hueco. Y por odio lo mataron así, hermano. Imagínense, aserrado. ¿Quién tapó boca de leones? También. Alaba al Señor. ¿Quién fue apedreado? Aparte de Esteban. Aserrado, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido aquí en la tierra, o sea, aquí. Porque dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y a veces nosotros ya no queremos perseverar, ya no queremos seguir adelante por cualquier cosita que pasa en nuestra vida. El día que usted le acierre, el día que usted lo metan en un tronco de un árbol y lo acierren o lo apedreen o lo quemen vivo o lo echen a un foso de leones, entonces usted sí venga y dígame: hermano, estoy pasando pruebas difíciles. Muchas veces no queremos perseverar, hermanos, porque estamos mirando con nuestros ojos físicos. Pero sabe, estos hombres que, como dice, el mundo no era digno de ellos, ellos estaban mirando con los ojos del cielo. ¿Qué esperamos nosotros aquí en la tierra? Dígame. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera usted en la tierra? ¿Qué esperamos como cristianos, aún en medio de las pruebas y las luchas? Yo siempre lo digo y lo digo firmemente, hermano. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos vivido nosotros en ese tiempo. En el tiempo en donde la iglesia era perseguida totalmente, dispersada por los montes, dispersada por los pueblos.
Y algunos que los agarraron, hermanos, los llevaban a las prisiones, a las cárceles, como dice aquí, apedreados, hermanos, y puestos a prueba, filos de espada, como Jacobo, que fue muerto por una espada, hermanos, y eso lo dice Hechos. Pero ellos perseveraron, hermanos. Y termino con esto, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, pero también para ellos. Hermanos, perseveremos en la gracia de Dios. No hemos llegado todavía a la meta para decir, ya terminé mi carrera, ya acabé, ya estoy listo para recibir mi galardón. Hermanos, todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. Perseveremos en la gracia de Dios. Amén. Perseveremos en el Señor. Que nuestra mirada... ¿Quién leyó el pensamiento de hoy? A ver, ¿qué dice el pensamiento de hoy que mandé al grupo? Que solamente unos ni miran ya los mensajes. Otros ni siquiera lo leen. Pero ¿qué pensamiento puse hoy? Véanlo. A mí me enseña mucho esos pensamientos, por si usted no sabía. Me enseña tanto. Que por eso, hermanos, a pesar de los desánimos que hemos tenido también, porque ¿quién no se ha desanimado? ¿Quién no ha perdido el ánimo por un momento? Todos. Pero me doy cuenta quién me llamó. Me doy cuenta quién está conmigo. Démonos cuenta quién nos llamó, hermanos. Démonos cuenta quién está a su lado. Démonos cuenta, hermano, a quién le vamos a dar cuentas un día. ¿Al pastor? ¿Al líder de al lado? ¿Al de atrás? ¿A quién le vamos a dar cuentas? Si nosotros dejamos de perseverar, si usted deja de perseverar, ¿a quién le daremos cuentas? ¿Sabe? Mi futuro me preocupa. Pero me preocupa no en un sentido de alarma, no en un sentido de miedo, sino me preocupa y por eso me ocupa. Es decir, no me preocupo, sino me ocupo. ¿Para qué? Para que, como dice Pablo, así como fui asido por Cristo, el día de mañana que Él me dé lo que en realidad yo merezco como su hijo. Y todos nosotros vamos a pasar por la balanza, hermanos. Todos vamos a pasar por la balanza. ¿Cómo estamos perseverando? ¿Cómo está usted perseverando en su vida hasta el día de hoy? ¿A quién le está echando la culpa para no perseverar? Porque hasta eso buscamos culpables muchas veces, hermanos. Culpables que son cosas abstractas y no abstractas. Siempre buscamos, tratamos de poner siempre el ojo ajeno a las demás cosas, cuando en realidad cada uno es responsable de su perseverancia. Persevere, hermano, persevere. No mire al hombre, no mire a la mujer, no mire lo que pasa alrededor. No mire lo que le digan, no mire lo que oyó, no mire lo que vio, sino persevere en Cristo Jesús. Y verá que Dios le seguirá dando recompensas aquí y a la eternidad. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a perseverar. Necesitamos perseverar, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es necesario perseverar en tu gracia. Señor, sé que hemos perseverado, sé que hay el anhelo de perseverar, pero a veces los problemas, a veces las luchas, a veces las pruebas nos detienen, Señor. Pero aquí estamos, rogándote que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Padre, a tener el anhelo, el deseo de seguir adelante, como aquellos hombres que, a pesar de que fueron llevados a los tribunos, fueron llevados para hacer burla ante la gente que no tenía temor, ellos perseveraron hasta el fin. Y aunque murieron y no recibieron lo prometido,
Tú les diste una cosa mayor y mejor en los cielos. Y no solamente a ellos, sino a todos aquellos, Señor, que en bien persevera hasta el final. Porque tu palabra dice, Señor, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Señor, ayúdanos a perseverar. Tu palabra dice, Señor, que aquí está la paciencia de los santos, en que, Señor, aunque haya luchas y pruebas, Señor, el que persevera hasta el fin, llegará a la meta y será salvo. Padre, hay muchas voces allá afuera. Hay muchas voces allá afuera en el mundo que quizás nos han desanimado. Pero aquí estamos, Señor, rogándote que tú nos ayudes y que nos concedas cada día perseverar en la gracia, Señor, que nos has dado. En esa gracia divina, en esa gracia que no merecemos, en esa gracia que hemos recibido a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, solamente tu gracia nos sostiene, solamente tu gracia nos mantiene, Señor, con vida en esta tierra. Ayúdanos para permanecer, ayúdanos para seguir en el nombre de Jesús, Señor, y perdona nuestras faltas, perdona toda falta, perdona toda obra que quizá hemos hecho y no te ha agradado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Quita todo aquello que no sea de ti. Y haznos, Señor, cada día más y más en ese carácter, en el carácter, Señor, glorioso y santo de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solamente tu gracia nos sostiene y por gracia vivimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Eres digno de gloria, eres digno de alabanza, eres digno de amor, Señor. Digno de